Resumen de la obra, Fedón de Platón. La obra Fedón se abre con un marco narrativo que sitúa al lector lejos del drama inmediato de la prisión ateniense y, al mismo tiempo, lo introduce en una reflexión profunda sobre la muerte y el alma. El relato no comienza directamente con Sócrates, sino con una conversación entre Fedón de Elide y Equécrates, quienes se encuentran tiempo después de la ejecución del filósofo. Equécrates, conmovido por los rumores que ha escuchado, pide a Fedón que relate con detalle los últimos momentos de Sócrates, interesado no solo en los hechos, sino en la actitud que mostró ante la muerte. Fedón explica que estuvo presente el día de la ejecución y que la escena, lejos de ser trágica o desesperada, estuvo marcada por una calma sorprendente. Sócrates, condenado a beber la cicuta, pasó sus últimas horas dialogando con sus discípulos, reflexionando sobre la naturaleza del alma y su destino tras la muerte. Desde el inicio, Platón presenta a Sócrates como un hombre que no teme morir, y esa serenidad se convierte en el eje moral y filosófico del diálogo. Fedón describe el ambiente de la prisión, un lugar cerrado, vigilado, donde los amigos de Sócrates entran tras el retraso de la ejecución, provocado por la festividad religiosa en honor a Apolo. Esta pausa, lejos de aumentar la angustia, permite que se desarrollen conversaciones extensas. Sócrates aparece liberado de sus cadenas físicas, ya que el carcelero se las ha quitado poco antes, gesto que el filósofo aprovecha para reflexionar sobre la relación entre placer y dolor, señalando cómo uno suele seguir al otro de manera inseparable. Desde este primer momento, Sócrates adopta una actitud pedagógica. No se presenta como una víctima del destino, sino como un maestro que sigue enseñando hasta el final. Cuando sus discípulos muestran tristeza y temor, él los reprende suavemente, afirmando que un verdadero filósofo no debe temer la muerte. Esta afirmación genera inquietud entre los presentes, ya que, aunque admiran a Sócrates, no comprenden del todo cómo puede enfrentar el final con tanta entereza. Sócrates introduce entonces una idea fundamental: la filosofía es, en esencia, una preparación para morir. Vivir filosóficamente significa separar el alma del dominio del cuerpo, alejándose de los placeres sensoriales y de las distracciones materiales para buscar la verdad. La muerte, entendida como la separación definitiva del alma y el cuerpo, no debe ser vista como un mal, sino como la culminación natural de la vida filosófica. Este planteamiento provoca preguntas y dudas entre los discípulos. Si el filósofo desea la muerte, ¿no se contradice el hecho de que el suicidio esté prohibido? Sócrates aborda este punto con cautela. Explica que los seres humanos pertenecen a los dioses y que no tienen derecho a disponer de su vida por voluntad propia. La muerte solo es aceptable cuando es ordenada por una autoridad legítima, como ocurre en su caso con la sentencia del Estado ateniense. De este modo, evita cualquier justificación del suicidio y mantiene una postura ética coherente. La conversación revela también la profunda relación afectiva entre Sócrates y sus discípulos. Aunque el filósofo insiste en la necesidad de serenidad, el dolor de sus amigos es evidente. Fedón confiesa que experimentó sentimientos contradictorios, tristeza por la pérdida inminente, pero también admiración por la nobleza y la lucidez de Sócrates. Platón utiliza esta tensión emocional para reforzar el contraste entre la visión común de la muerte como tragedia y la visión filosófica como liberación. No se trata de un lamento por la injusticia de la condena, sino de una meditación sobre el sentido último de la existencia. Sócrates no discute su inocencia ni critica abiertamente a sus jueces, su atención está centrada en cuestiones más altas: la verdad, el alma y el bien. La muerte aparece como una prueba final de coherencia entre pensamiento y vida. Así, Fedón comienza mostrando a un Sócrates fiel a sí mismo hasta el último instante, convencido de que la filosofía no es un ejercicio teórico, sino una forma de vivir y de morir. El lector queda preparado para adentrarse en los argumentos más complejos que vendrán después, donde se intentará demostrar racionalmente la inmortalidad del alma. Tras establecer el marco del diálogo y la serenidad con la que Sócrates enfrenta su destino, la conversación se adentra en el núcleo filosófico de la obra.
Sócrates retoma la idea de que el verdadero filósofo no teme la muerte, ya que toda su vida ha consistido en prepararse para ella. Esta afirmación, lejos de ser una simple exhortación moral, se apoya en una concepción precisa de la relación entre el alma y el cuerpo. Sócrates sostiene que el cuerpo es una fuente constante de perturbaciones para el alma. Las necesidades físicas, los placeres, los dolores y las pasiones distraen al ser humano de la búsqueda de la verdad. Mientras el alma esté ligada al cuerpo, el conocimiento puro resulta difícil de alcanzar. Por ello, el filósofo intenta, durante su vida, separarse en la medida de lo posible de las exigencias corporales, cultivando la moderación y el desapego. Esta práctica no implica desprecio por la vida, sino una orientación consciente hacia lo esencial. Desde esta perspectiva, la muerte aparece como la separación definitiva del alma y el cuerpo. Para quienes han vivido dominados por los placeres y las ambiciones materiales, la muerte puede resultar aterradora, ya que implica perder aquello a lo que estaban aferrados. En cambio, para el filósofo auténtico, la muerte representa una liberación. El alma, libre del cuerpo, puede dedicarse plenamente a contemplar la verdad sin obstáculos. Sócrates introduce aquí una distinción clave entre los placeres corporales y los bienes del alma. Comer, beber, disfrutar de la riqueza o del prestigio social no conducen al conocimiento verdadero. Incluso los sentidos, que parecen ser nuestras principales fuentes de información, resultan engañosos. La vista, el oído y el tacto ofrecen percepciones cambiantes e imprecisas. El alma, en cambio, cuando reflexiona por sí misma, sin apoyarse en los sentidos, se acerca más a lo que es estable y verdadero. Este razonamiento conduce a una afirmación central: el conocimiento auténtico se alcanza cuando el alma se separa, tanto como sea posible, de la influencia del cuerpo. La filosofía, entendida correctamente, no es una actividad académica, sino un ejercicio constante de purificación. Vivir filosóficamente implica entrenar al alma para desprenderse de los engaños sensibles y orientarse hacia lo inteligible. Los discípulos escuchan con atención, aunque no sin inquietud. La idea de que el cuerpo es un obstáculo resulta difícil de aceptar plenamente. Sócrates, consciente de estas dudas, aclara que no está promoviendo el rechazo violento del cuerpo ni el suicidio. La separación total solo debe ocurrir cuando llega de manera legítima, es decir, con la muerte natural o decretada por una autoridad superior. Hasta entonces, el filósofo debe cuidar su cuerpo con moderación, sin convertirlo en el centro de su vida. En este punto, Sócrates introduce el concepto de purificación del alma. Esta purificación consiste en liberarse de las pasiones desordenadas, del miedo excesivo a la muerte y del apego a lo material. Virtudes como la templanza, la justicia y el valor adquieren un nuevo sentido, no son simples normas sociales, sino medios para liberar al alma de la tiranía del cuerpo. Quien vive de este modo se vuelve semejante a lo divino, ya que se orienta hacia lo que es eterno e inmutable. El discurso de Sócrates transforma la visión común de la existencia. La vida no es el fin último, sino una etapa de preparación. La muerte no es un castigo, sino una transición. Esta concepción explica la serenidad del filósofo ante su ejecución: no siente que vaya a perderlo todo, sino que se dirige hacia un estado más puro de existencia. Su calma no nace de la resignación, sino de una convicción racional. Fedón subraya que estas palabras produjeron un efecto profundo en los presentes. Aunque el dolor no desapareció, la actitud de Sócrates ofrecía consuelo. El temor a la muerte comenzaba a transformarse en una reflexión más elevada sobre el sentido de la vida. Platón utiliza este momento para mostrar cómo la filosofía actúa como guía espiritual, capaz de dar forma incluso a los instantes más extremos. Fedón no es solo un diálogo sobre la muerte, sino sobre cómo vivir correctamente. La separación del alma y el cuerpo no es un acontecimiento aislado del final de la vida, sino un proceso que comienza mucho antes, en la práctica cotidiana de la filosofía. Tras exponer la filosofía como preparación para la muerte, Sócrates avanza hacia la demostración racional de la inmortalidad del alma.
Sus discípulos, aunque impresionados por la coherencia de su discurso, aún sienten inquietud. Saben que una actitud noble ante la muerte no basta si no está respaldada por argumentos sólidos. Sócrates acepta este desafío y comienza presentando el primero de sus razonamientos, el argumento de los contrarios. Según Sócrates, todas las cosas que tienen un opuesto nacen de su contrario. Lo más grande procede de lo más pequeño, lo más fuerte de lo más débil, el estado de vigilia del sueño y el sueño de la vigilia. Este proceso cíclico garantiza el equilibrio del mundo. Si uno de los contrarios desapareciera sin dar origen al otro, el ciclo se rompería y la realidad perdería su coherencia. Aplicando este principio a la vida y la muerte, Sócrates sostiene que los vivos proceden de los muertos y los muertos de los vivos. La vida nace de la muerte de la misma manera que la muerte nace de la vida. Este razonamiento conduce a una conclusión importante: las almas de los muertos deben existir en algún lugar para poder retornar a la vida. Si la muerte fuera un final absoluto, el ciclo se detendría y todo acabaría en un estado único, sin renovación. La existencia del mundo vivo, siempre en proceso de generación, sugiere que las almas no se extinguen con la muerte del cuerpo. Para Sócrates, este flujo continuo refuerza la idea de que el alma sobrevive a la disolución corporal. A continuación, Sócrates introduce el argumento de la reminiscencia, que profundiza aún más en la naturaleza del alma. Parte de una experiencia común, los seres humanos reconocen conceptos como la igualdad, la belleza o la justicia, aunque nunca los hayan percibido de manera perfecta en el mundo sensible. Dos objetos pueden parecer iguales, pero siempre presentan diferencias. A pesar de ello, el alma posee la idea de igualdad en sí misma, una noción pura que no depende de los sentidos. Este reconocimiento, afirma Sócrates, solo puede explicarse si el alma tuvo acceso a esas realidades antes de nacer. El aprendizaje no sería, entonces, una adquisición completamente nueva, sino un recuerdo. Al ver objetos sensibles, el alma evoca conocimientos que ya poseía. Este proceso de evocación es lo que Sócrates llama reminiscencia. Aprender equivale a recordar lo que el alma conocía en un estado anterior a su unión con el cuerpo. Si el alma conocía las realidades inteligibles antes del nacimiento, resulta razonable pensar que existía antes de habitar el cuerpo. Esta preexistencia refuerza la tesis de que el alma no depende del cuerpo para ser. Aquello que ha existido antes del cuerpo no puede disolverse necesariamente con él. Así, la reminiscencia se convierte en una prueba indirecta de la inmortalidad del alma. Los discípulos reconocen la fuerza de este razonamiento, aunque todavía no se sienten completamente convencidos. Sócrates percibe esta vacilación y no la censura. Al contrario, alienta el examen crítico, afirmando que la filosofía exige un compromiso con la verdad, incluso cuando ésta resulta difícil de aceptar. El diálogo no busca imponer conclusiones, sino conducir a la comprensión mediante el razonamiento compartido. Sócrates también vincula la reminiscencia con la práctica moral. Si el alma recuerda verdades eternas, su tarea en la vida consiste en recuperar ese conocimiento mediante la reflexión y la virtud. La ignorancia y la injusticia no son simples errores, sino olvidos profundos de la verdadera naturaleza del alma. Vivir bien implica recordar quiénes somos realmente, más allá del cuerpo y de las circunstancias materiales. Este argumento añade una dimensión existencial al diálogo. La inmortalidad del alma no es solo una cuestión metafísica, sino una llamada a la responsabilidad personal. Si el alma persiste más allá de la muerte, las elecciones realizadas durante la vida adquieren un peso duradero. La filosofía deja de ser una especulación abstracta y se convierte en una guía para la acción. Fedón señala que, en este punto del diálogo, la atmósfera se vuelve más reflexiva. Los presentes comienzan a sentir que las palabras de Sócrates no son simples consuelos, sino intentos serios de explicar la estructura misma de la realidad. La muerte, vista desde esta perspectiva, deja de ser un misterio oscuro y se integra en un orden racional. El alma no perece con el cuerpo.
A través del ciclo de los contrarios y del recuerdo de las verdades eternas, Sócrates ofrece razones para confiar en que la vida del alma trasciende la existencia corporal, preparando el terreno para argumentos aún más profundos. Con los argumentos filosóficos expuestos, Sócrates se dispone a cerrar el diálogo abordando el destino de las almas tras la muerte. Su intención no es ofrecer una descripción literal del más allá, sino una imagen verosímil que ayude a orientar la vida moral. Para Platón, estos relatos no sustituyen a la razón, aunque la complementan cuando el conocimiento exacto resulta inaccesible. Sócrates describe la Tierra como algo más complejo de lo que perciben los sentidos. Afirma que los seres humanos viven en una región inferior, comparable a un valle, mientras que la verdadera superficie de la Tierra se encuentra en una zona más pura y luminosa. Allí, los colores son más intensos, el aire más claro y los habitantes viven en armonía con los dioses. Esta visión cósmica introduce la idea de que la realidad sensible es solo una parte limitada de un orden mucho más amplio. A partir de esta descripción, Sócrates explica el juicio de las almas. Tras la muerte, cada alma es conducida a un lugar acorde con su vida. Las almas justas y purificadas, que han practicado la filosofía y la virtud, ascienden a regiones superiores, donde viven sin las cargas del cuerpo. Aquellas que han cometido faltas leves pasan por procesos de purificación, aprendiendo de sus errores antes de continuar su camino. Las almas profundamente injustas, en cambio, son enviadas a regiones de castigo, donde enfrentan las consecuencias de sus acciones. Este relato refuerza la dimensión ética del diálogo. La inmortalidad del alma no es un consuelo vacío, sino una llamada a la responsabilidad. Cada elección realizada durante la vida tiene un efecto duradero. La justicia, la templanza y la sabiduría no son valores convencionales, sino condiciones necesarias para el bienestar del alma tras la muerte. Vivir mal implica dañar algo que no se pierde con el fin del cuerpo. Sócrates insiste en que el verdadero peligro no es la muerte, sino la corrupción del alma. El cuerpo puede perecer, aunque el alma injusta carga con sus vicios incluso después. Esta afirmación explica su actitud frente a la ejecución, no teme lo que va a ocurrirle físicamente, ya que ha dedicado su vida a cuidar su alma. Su serenidad se presenta como el resultado natural de una vida filosófica coherente. Tras este discurso, la conversación se interrumpe por la llegada del carcelero, quien anuncia que ha llegado el momento de beber la cicuta. El ambiente se llena de emoción contenida. Los discípulos, incapaces de dominar el dolor, rompen en llanto. Sócrates los reprende con suavidad, recordándoles que deben mantener la calma y actuar con dignidad. Incluso en este instante final, sigues siendo maestro. Sócrates se despide de cada uno con palabras de afecto. Luego, toma la copa con tranquilidad y bebe el veneno sin vacilación. Platón describe el proceso de la muerte con sobriedad, el frío que asciende desde los pies, la pérdida gradual de sensibilidad, la inmovilidad final. No hay dramatismo excesivo, solo una atención respetuosa al tránsito del filósofo. Antes de morir, Sócrates pronuncia sus últimas palabras, dirigidas a Critón, le recuerda que deben un gallo a Asclepio. Esta frase, en apariencia simple, encierra un profundo simbolismo. Asclepio es el dios de la medicina, y el sacrificio del gallo suele ofrecerse en agradecimiento por una curación. Sócrates sugiere que la muerte es una liberación, una sanación del alma respecto a las limitaciones del cuerpo. Fedón confiesa que, al presenciar la muerte de Sócrates, sintió una mezcla de dolor y admiración. No veía a un hombre derrotado, sino a alguien que había vivido y muerto conforme a sus principios. Platón cierra el diálogo presentando a Sócrates como el mejor, el más sabio y el más justo de los hombres que Fedón había conocido. El Fedón concluye así como una obra profundamente filosófica y humana. No solo argumenta en favor de la inmortalidad del alma, sino que muestra cómo una vida guiada por la razón y la virtud puede enfrentar la muerte sin temor. La figura de Sócrates se eleva como modelo de coherencia entre pensamiento, palabra y acción, dejando al lector con una reflexión duradera sobre el sentido último de la existencia.
Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.